Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a profundizar en el tercer tema de la experiencia cristiana, tema que tiene como subtítulo o título de este tema en concreto, ¿verdad? La disposición a gastar y ser gastados. Pero antes de entrar en el tema que toca hoy en realidad, ¿verdad? Vamos a tratar de entender algunos principios, ¿verdad? Para que podamos entender la realidad y la perspectiva que Dios nos plantea en todo momento. Recuerden que venimos de estudiar las doctrinas de Cristo y las estudiamos primero precisamente para poder entender toda esta experiencia cristiana, todo este camino progresivo en el entendimiento, ¿verdad? Y que necesitábamos empezar por el final para poder entender todo este camino progresivo. Debido al hecho de que hay mucha gente que se encuentra con estos mensajes y creen que han encontrado algo nuevo, ¿verdad? Pero cuando Dios se reitera en su mensaje y trata de apuntar, subrayar, colocar con mayúsculas, cosa que suelo hacer mucho, y me critican por esto, ¿verdad? Porque dice que estoy rompiendo todas las reglas de lo que se aplica en textos, ¿verdad? Cuando se escribe. Y sí, lo estoy haciendo adrede, con total intención, porque necesito despertar mentes dormidas. Dios necesita despertar mentes dormidas. Él reitera una y otra vez dónde están los problemas de su profeso pueblo, ¿verdad? Y para esto, para que podamos entender estas realidades, necesitamos recordar constantemente mecanismos y principios de cómo obra Dios y cuándo no obra Dios, ¿verdad? Por lo tanto, os he traído unos textos. Recuerden que siempre coloco una imagen de fondo diferente para que podáis entender que son textos añadidos y son fuera de la reflexión. De todas maneras, yo os diré cuando entraremos en la reflexión que toca hoy, que es la disposición a gastar y ser gastados, ¿verdad? Bien, vamos a ver estos textos añadidos que nos tendría que ayudar a entender realidades de nuestro Dios, cómo obra Dios y cuando no obra Dios y obra un otro espíritu. Recuerden este principio, porque es un principio en realidad. Como el enemigo de Dios en el desierto de la tentación se presenta como un ángel de luz, se presenta como lo que no es en realidad, ¿verdad? Tratando de engañar a Cristo. Pues en realidad ahí se revela cómo obra el enemigo de Dios, tratando de presentándose como ángel de luz, como quien no es, para engañar. Cuando entiendes este principio, veréis cómo con este principio en la mente, con lo que vamos a ver ahora, vais a entender quién ha obrado en el Antiguo Testamento y quién obra hoy, presentándose como ángel de luz, manejando la palabra de Dios, pero contaminada, tratando de hacer obras que parezca que es la obra de Dios, pero en realidad es su obra maestra. Ha pasado en el Antiguo Testamento con los judíos, está pasando hoy. Y el pueblo ciego no ve y tampoco entiende. Vamos a ver qué es lo que nos dice el texto, para que podamos entender, porque claro, cuando nos encontramos con este ministerio y tratamos de presentar la verdad, por muy dolorosa que sea, porque primero es para mí, ¿por qué creéis que salgo yo aquí? No tengo necesidad de dedicar horas. Llevo ya, delante de esta dichosa pantalla,
más de 2 horas preparando este tema. Ayer también le dediqué otro tiempo. Y vamos a ver el tiempo que cuesta grabar esto y poder presentarlo a vosotros, luego subirlo a internet y darle el cuidado que respeta. Estos son horas de trabajo, queridos. Y algunos creen que se encuentran con algunas cosas y una y otra vez entran en el ministerio y salen del ministerio. Yo me pregunto, ¿por qué somos tan fluctuantes? ¿Cuál es el espíritu que nos guía? Ayer estaba hablando con un amigo mío, anciano de iglesia como yo, sobre toda esta realidad. Da ganas de llorar, queridos. Da ganas de llorar por la incomprensión de este pueblo, de cómo está engañado. Y no logran entender lo escrito está. Mientras unos están con lo profundo del Evangelio tratando de presentar a sus hermanos la realidad, otros bailan según pega el viento, ¿verdad? Vienen, se van y nunca entienden nada. Y me duele en el alma decir lo que estoy diciendo, pero esta es la profunda realidad, queridos. Hasta que no entendemos que hasta que no nos santifiquemos en toda la verdad, venga de donde venga, a través de quien venga, da igual, siempre y cuando es lo escrito está, pues necesitamos entenderla. Y si no la entiendo, más aún tengo que estudiar. Y deberíamos de estar agradecidos que hay mentes despiertas por la gracia divina que se dedica tiempo de su vida para presentarte otras perspectivas que jamás te has planteado. ¿Verdad? Bien. Los juicios vienen cuando Dios retira su protección. Dice, los juicios vienen cuando Dios retira su protección. ¿Y de dónde vienen estos juicios? Porque el pueblo de Dios hoy cree que es Dios el que maneja estas cosas. Lo mismo que en toda la historia. Y no comprende cuál es la obra de Dios y cuál es la obra del enemigo de Dios que se presenta a ser como lo que no es. ¿Verdad? Dice, se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor. Los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Entonces, si Dios nos protege, ¿de dónde vienen estos juicios? Necesitamos entender la verdad, queridos, despertar de una maldita vez, no sé cómo decirlo más, porque estamos dormidos creyendo que estamos despiertos, que nosotros tenemos la verdad, que entendemos, y no entendemos quién es el destructor. Nosotros hemos convertido a Dios en el destructor, y no tenemos ni la menor idea quién es nuestro Dios, a quién estamos adorando en realidad, ¿verdad? Dice, Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. El único. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial, ¿quiénes son aquellos que han sido objeto de su cuidado especial? ¿Su profeso pueblo? ¿Sí? Pues vamos a ver si entendemos realmente de lo que nos habla Dios, cómo obra Dios y cuál es el asunto en profundidad, ¿verdad? Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, atentos, Sinaí, la venida de Cristo, 1888, traten de entender los mecanismos de profundidad. No se queden con la historia superficial. Dice, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas admonestaciones, si eligen su propio camino, si creen tener la verdad, recuerden cómo obra el enemigo. Se presenta como un ángel de luz, lo que no es, y maneja ¿qué? La verdad, que tampoco es la verdad.
porque está contaminada, ¿verdad? Tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. ¿Quién es el destructor? ¿Quién protege? ¿Y quién nos ha invertido a nosotros esa teología? ¿Quién lo ha hecho, queridos? Nosotros, si eligen su propio camino, si eligen creer la verdad, si eligen no santificarse en toda la verdad, si eligen creer tener la verdad, pero sin tener a Cristo. Él es la verdad, Él es el único camino seguro. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra. ¿El diluvio? ¿Tiene Satanás poder para provocar el diluvio? De Noé, me refiero a Noé, sí. ¿Y quién obró allí? Porque necesitamos entender las profundidades del concepto judío, que todo viene de Dios. Y esta es la obra maestra de cómo el enemigo se ha escondido. Ya ha obrado en el Antiguo Testamento. En la venida de Cristo podemos ver el deseo de las gentes revela esta obra de mil maravillas, de cómo obró el enemigo a través del profeso pueblo de Dios para matar a Cristo, ¿verdad? Mientras creíamos tener la verdad. Esto mismo se repite hoy y el pueblo no entiende. La verdad la llama apostasía y lo que es apostasía la llama verdad. No comprende la realidad, ¿verdad? Bajo esta obra maestra del enemigo de Dios. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia. ¿También el tiempo de angustia? Sí, y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Que no haya un pueblo que glorifique a Dios en todas las edades. Y necesitamos entender esta realidad. ¿Por qué el enemigo obra de este modo? Que no haya esta generación que vindique el carácter de Dios. Dios usará a sus enemigos. Hay que entender bien lo que trata de decir aquí. Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos. ¿Qué es lo que trata de decir aquí? ¿Qué es lo que nos dijo antes? Ellos se colocan más allá de su protección. Se salen fuera del marco de la verdad, de este único camino seguro, de Cristo. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen sus propios caminos, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. ¿Cómo usará Dios a sus enemigos como instrumentos? Simplemente dejar de protegernos, dejarnos en nuestra elección errada, dejarnos creer que nosotros tenemos la verdad. La visión de los dos tronos nos habla de esta realidad. Este pueblo que acompaña a Dios hasta delante del lugar santísimo, uno detrás de otro, se vuelven para atrás delante del trono del lugar santo. En esta obra que es puerta cerrada por Cristo y obra abandonada por Cristo. ¿Y quién toma esta obra? ¿Quién maneja con la verdad desde el trono del lugar santo tratando de engañar al pueblo profeso de Dios? El enemigo. ¿Y por qué Dios no interviene? Libertad de conciencia, libertad de elección. Dios jamás traspasa esta línea, jamás, ni ahora ni en toda la eternidad. Por lo tanto, cuando elegimos nuestro propio camino
y salimos de la protección de Dios, Dios no encarga a sus ángeles que nos protejan. ¿Y quién obra? ¿Quién se presenta como ángel de luz y contamina al pueblo con la verdad, su verdad? ¿Y quién cree el pueblo? ¿A quién cree el pueblo que adora? A Dios. Y cuando el pueblo dice en la visión de los dos tronos está escrito, Padre, danos tu espíritu, ¿quién se mete por medio y envía su espíritu? El enemigo. ¿Y por qué? Libertad de conciencia, libertad de elección. El pueblo ha elegido su propio camino. Se ha salido del lugar santísimo y se ha ido al lugar santo. Dios no puede hacer nada porque hemos salido de su protección. ¿Y quién obra? El enemigo. ¿Y quién cree el pueblo que está obrando? Dios. No puede haber mayor engaño que este, queridos. Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. ¿Por qué no se entiende este ministerio? Por vuestra ignorancia. Porque creéis ser santificados en la verdad, pero estáis desprovistos de Cristo. Desgraciadamente. Y cuando os encontráis con la verdad es que este ministerio trata de proclamar y que no puede proclamar desde el púlpito, porque se les veta al púlpito, porque el relato oficial es otro. Y cuando os encontráis con estas verdades y creéis que habéis encontrado algo valioso, a lo poco os marcháis. Lo digo esto no por mí, queridos. Despierten de una vez. Lo digo por vosotros. Traten de entender, ser pacientes, esperad. Nos lo dice Dios. Y tratan de entender cómo obra Dios y cómo obra el enemigo. Dice, el Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ¿de quién, queridos? De su propio pueblo. Cuando estamos diciendo que desde 1888 este profeso pueblo de Dios no camina con Cristo y los frutos son tan evidentes, pero que por desgracia la gente mira en un plano muy local, tiene la sensación de que todo está bien, como siempre, pero al no mirar el cuadro completo, la obra de Cristo en la tierra, y no entiende lo que está pasando en plano general, pues no entiende la obra. Creen que están bien, lo mismo que los judíos, confiando en sus maestros. ¿Y qué les dijo Cristo? Vuestro padre es Satanás. ¿Por qué? Por eso os digo una y otra vez, cómo obra Dios y cómo obra el enemigo. Y si no entiendes estos principios, estás perdido, querido. Estás perdido en medio de la iglesia, tal como tú crees que estás haciendo lo que debes de hacer, pero no te estás santificando en la verdad. Te falta Cristo. Estás caminando solo. Bueno, solo entre comillas, con un espíritu engañador que se presenta como ángel de luz, ¿verdad? Dice, el Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. De la tierra. De la iglesia ya se retiró hace tiempo. Él obra a nivel individual hoy. Y trata de levantar un remanente de manera individual, uno por uno. Fíjese en la experiencia de Elías, en el Carmel. Y Elías dice, he quedado solo yo. Y Dios le dice, no. Aún hay unos cuantos, de los cuales me he encargado yo. Hay un remanente que no es visible, no lo puedes señalar,
Pero Dios obra. Dios obra y levanta este remanente de allí de donde nadie los ve. Pero están. Es la obra de Cristo, ¿verdad? El Espíritu de Dios, dice, tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. ¿De quién es la obra final? ¿De Satanás? ¿Y qué cree el pueblo de Dios? No, es el Dios el que castiga. Porque estaba escrito, lo leímos antes, ¿verdad? Pero ¿entiende lo que significa? ¿Entiende lo que está diciendo Dios? ¿De dónde viene este castigo? Simplemente Dios se aleja, se aparta. Nos deja con nuestra elección. Igual que en Edén, igual que en Sinaí, igual que en la venida de Cristo, igual que en 1888. Nosotros elegimos y Dios se sometió. Nos dejó en nuestra elección, con nuestro Dios. ¿Verdad? Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Esto ha pasado en todas las edades. Pero el pueblo, engañado, no comprende cómo obra Dios y cómo obra el enemigo. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, mientras creen haciendo la obra de Dios. Espero que podáis entender, mis queridos, la desgracia de este pueblo y el engaño maestro del enemigo, ¿verdad? Otro texto. Lecciones de la iglesia de Éfeso. Engaño del enemigo, ¿verdad? ¿No se repite el caso de Éfeso en la iglesia de esta generación? Habla de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo está empleando su conocimiento la iglesia que hoy ha recibido el conocimiento de la verdad de Dios? El espíritu de profecía, ¿verdad? Mayor entendimiento. Cuando sus miembros vieron por primera vez la indecible misericordia de Dios por la especie caída, no podían permanecer en silencio. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Por qué hay un puñado de gente que tratan de presentar el engaño del enemigo y la verdad de Dios y el supuesto profeso pueblo de Dios está en total silencio? ¿Y por qué los maestros, los que sí saben la verdad, se callan? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué los que no saben la verdad, creyendo saber la verdad, porque ellos tienen títulos, ¿verdad?, están peleando contra Dios? Porque son ignorantes, mientras creen saber la verdad. Mientras tenemos el conocimiento de la verdad de Dios. Pero como no se santifican en toda la verdad, porque alguien les ha dicho que esta mujer es de dudosa origen, no vale la pena considerarla, creerla, por lo tanto hay que tomar con pinzas lo escrito está. Por eso no entienden. Y tienen títulos, pero no entienden, ¿verdad? Cuando sus miembros vieron por primera vez la indecible misericordia de Dios por la especie caída, no podían permanecer en silencio. Los dominaba el anhelo de cooperar con Dios para dar a otros las bendiciones que habían recibido. Atentos. Mientras impartían a otros, estaban continuamente recibiendo. ¿Por qué levantó Dios a la Odisea? Para que reciba el conocimiento de la verdad de Dios y que comparta al mundo un mensaje, ¿verdad?
Este es el único propósito que tiene la iglesia, compartir el mensaje al mundo. ¿Y por qué no lo está haciendo? Porque ha perdido el conocimiento de la verdad de Dios. Mientras si partían a otros, estaban continuamente recibiendo. ¿Por qué hemos dejado de recibir? Porque hemos dejado de compartir a otros. Nosotros creíamos que al tratar de recibir reconocimiento y meternos en ecumenismo, desde allí nosotros vamos a poder compartir con ellos la verdad. ¿Y qué ha pasado? Que nos han dado ellos su verdad. Doctrina de la Trinidad. El mayor engaño del pueblo de Dios. Para no comprender las dos naturalezas de Cristo. No entender quién es el Espíritu Santo, qué tan importante es su obra en el día de la expiación. Sobre todo para los 144.000. Engaño supremo del enemigo, ¿verdad? Mientras impartían a otros, estaban continuamente recibiendo. Crecían en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Jesucristo. Toda la obra de Cristo, ¿verdad? ¿Qué sucede hoy? Hermanos y hermanas, que habéis aseverado durante largo tiempo creer la verdad, os pregunto individualmente, no como pueblo. Ya sabemos qué ha pasado en 1888 como pueblo. Dice, os pregunto individualmente, ¿han estado vuestras prácticas en armonía con la luz, con el espíritu que creéis tener, con la verdad que creéis tener? Los privilegios y las oportunidades que os concedió el cielo. Esta es una pregunta grave, dice. ¿Por qué? Porque a nivel individual el Espíritu de Dios todavía obra. ¿Pero por qué no obra? Porque nosotros, engañados, creemos tener la verdad y hemos perdido de vista los encantos de Cristo, su Espíritu en nosotros. El sol de justicia ha amanecido sobre la iglesia. El espíritu profecía, quiere decir, Cristo obró a través de la última generación, 1844-1888. Eso es lo que está diciendo. El sol de justicia, que es Cristo, ha amanecido sobre la iglesia, ha traído verdad y luz a este pueblo, ¿verdad? Dice, y a esta le incumbe resplandecer, transmitir el mensaje, ¿verdad? Dice, es el privilegio de cada alma progresar en la verdad, santifíquese en la verdad, toda la verdad. Los que están relacionados con Cristo crecerán en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios hasta llegar a la plena estatura de hombres y mujeres. Crecerán, dice. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Por qué tanto falta de entendimiento? ¿Por qué cuando se encuentra con la verdad, escrito está, el pueblo huye, gritando, apostasía? Igual que con Cristo, ¿verdad? Matando la verdad, matando a Cristo, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Si todos los que aseveran creer la verdad, creen tener la verdad, ¿verdad?, hubiesen sacado el mejor partido de su capacidad y oportunidad de aprender y obrar, podrían haber llegado a ser fuertes en Cristo. Es decir, entender la verdad, entender la obra de Cristo en el día de la expiación, las dos personalidades de Cristo, el misterio de la piedad, ¿verdad? Dice, cualquiera que sea su ocupación, agricultores, mecánicos, maestros o pastores de ovejas, no se confundan, si se hubiesen consagrado completamente a Dios, habrían llegado a ser obreros eficientes para el Maestro Celestial. ¿Cómo obra Dios? ¿A través de quién? Pero ni siquiera ellos
comprenden la verdad. ¿Por qué? Porque aseveran creer la verdad, aseveran tener la verdad. La pregunta es, ¿de qué fuente? ¿De dónde creen ellos la verdad? ¿De un estudio personal con Cristo? ¿Con el Espíritu? Dice, ¿pero qué están haciendo los miembros de la Iglesia para ser designados coadjutores de Dios? ¿Dónde vemos angustia del alma? ¿Dónde vemos a los miembros de la Iglesia absortos en temas religiosos, estudiando la verdad, levantando controversia? Porque es así como Pablo nos dice, cuando haya discusiones, se tiene que llegar a la verdad por el estudio de estos temas, ¿verdad? ¿Dónde vemos a los cristianos sintiendo su responsabilidad? ¿Dónde vemos a los miembros de la Iglesia absortos en temas religiosos, entregados a la voluntad de Dios? ¿Dónde vemos los cristianos sintiendo su responsabilidad de hacer de la Iglesia un pueblo próspero, despierto, comunicador de la luz? ¿Dónde están los que no escatiman trabajo y amor por el Maestro? Nuestro Redentor ha de ver el trabajo de su alma y ser satisfechos. ¿Qué sucederá con los que profesan seguirle? ¿Quedarán satisfechos cuando vean el fruto de sus labores? Ellos creen que sí. Dice, ¿por qué hay tan poca fe? ¿Tan poco poder espiritual? Es decir, tan poco de Cristo, Cristo en mí. ¿Por qué son tan pocos? Atentos. ¿Por qué son tan pocos los que llevan el yugo y la carga de Cristo? ¿Cuál es el yugo y la carga de Cristo? Su Espíritu en nosotros, queridos, trayendo luz a un mundo en oscuridad. ¿Por qué hay que incitar a los miembros a emprender su obra por Cristo? Dice, hay que incitarlos, porque en ellos no está Cristo. Por eso hay que incitarlos. Porque cuando está Cristo en ti, tú no puedes estar parado. Literalmente, no puedes. ¿Por qué hay que incitar a los miembros a emprender su obra por Cristo? ¿Por qué son tan pocos los que pueden revelar los misterios de la redención? ¿Por qué son tan pocos los que pueden revelar los misterios de la redención? De los que el pueblo huye como del demonio, y en realidad huyen al demonio, porque creen tener la verdad, pero no se preguntan de dónde beben, cuál es la fuente de dónde beben. ¿Por qué no resplandece como luz ante el mundo la imputada justicia de Cristo? ¿Su Espíritu en nosotros? Esto es lo que está diciendo. ¿Por qué no resplandece como luz ante el mundo la imputada justicia de Cristo? Su Espíritu en nosotros, por medio de los que profesan seguirle. ¿Por qué no lo tienen, queridos? Este es el asunto. Esto es lo que trata de decirnos. Vosotros creéis que sí, pero yo os digo que no, dice Dios. Aquí entramos en nuestro tema. Y todos los textos que os presenté con anterioridad son para que nos ayude a entender nuestra realidad, la que no nos gusta. Porque nosotros ya tenemos nuestro evangelio. El que nos presenta Cristo no nos gusta. La disposición a gastar y ser gastados. Dice, el que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, trabajará comprendiendo constantemente que es un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Haciendo suya la voluntad de Dios, revelará en su vida el poder transformador de la gracia de Cristo en todas las circunstancias de la vida,
tomará el ejemplo de Cristo como guía. Estos son los verdaderos cristianos, que están dispuestos a gastar y ser gastados. Fijaos, dice, todo leal y abnegado obrero de Dios tiene la disposición de gastar y ser gastado por causa de otros. Pero por la ley del egoísmo, ayer estaba hablando con mi hermano, tratándole de, hablamos con él y le estaba diciendo, si Dios, con el molde que tenemos nosotros en nuestra mente, nos llevaría ahora mismo en su reino, no nos gustaría. Porque la ley del egoísmo está metida hasta lo más profundo de nuestra alma. Por eso no estamos dispuestos a gastar y ser gastados por causa de otros. Porque nosotros decimos que lo que tenemos es nuestro y nos lo merecemos. Y no sabemos que cuando estamos diciendo esto, estamos echando fuera de nuestra vida al mismo Cristo. Porque ¿quién es dueño de todo? ¿Y qué somos nosotros? Solamente administradores de lo que Dios tiene y nos ha dado. Y nosotros, con este espíritu engañador, no estamos dispuestos de gastar y ser gastados nosotros mismos por causa de otros. Es decir, amar, obedecer la ley, amar a Dios y a nuestro prójimo. Cristo dice, atentos, lo dice Cristo, no Gabriel ni nadie más. El que ama su vida, ¿cuál vida? Esta vida. Nos gusta este mundo. El que ama su vida, esta vida, la perderá, la eterna, la perderá. Y dice, y el que aborrece su vida, ¿cuál vida? Esta, en este mundo, para vida eterna la guardará. Lo que trata de decirnos, que todo aquel que está en este mundo, pero no vive para Cristo, dispuesto a gastar y ser gastado, perderá su vida, queridos. Y todo aquel que gasta y se gasta a sí mismo, ganará la vida eterna. Porque aquel ama, lo entrega todo a Cristo, reconoce quién es el dueño de todo, de su vida incluso. Mediante esfuerzos fervientes y reflexivos para ayudar donde sea necesario, el verdadero cristiano muestra su amor a Dios y a sus prójimos. Obedece la ley, ¿verdad? Quizá pierda su vida en el servicio, dice. Ser gastado. Quizá pierda su vida en el servicio, entregándose a otros, dice. Pero cuando venga Cristo para reunir sus joyas, la encontrará otra vez. Porque Cristo es el dueño de la vida. Me la volverá a dar. Y mucho mejor. La verdadera vida. ¿Verdad? Mis hermanos y hermanas, no gastéis mucho dinero y tiempo en el yo, por causa de la apariencia. Los que hacen esto están obligados a dejar sin hacer muchas cosas que habrían consolado a otros. A Cristo que está en ellos, ¿verdad? Irradiando un calor reconfortante a sus espíritus cansados. Por falta, por sufrimiento, por todo lo que este mundo ofrece, ¿verdad? Todos necesitamos aprender a utilizar más fielmente las oportunidades que con tanta frecuencia nos llegan de proporcionar luz y esperanza a las vidas ajenas. ¿Cómo podemos utilizar esas oportunidades
si nuestros pensamientos se concentran en el yo. Viven con el molde de este mundo, con la ley del egoísmo, y echan fuera a Dios y a su prójimo. El amor, la ley de Dios. El que es egocéntrico pierde incontables oportunidades de hacer lo que había producido bendiciones a otros y a sí mismo, porque cuando obramos por otros, también ganamos nuestra vida. Por ahí empezamos, ¿verdad? En todas las circunstancias, es el deber del siervo de Cristo preguntarse: ¿qué puedo hacer para ayudar a otros? Habiendo hecho lo mejor que pueda, ha de dejar los resultados con Dios. Dice: deseo vivir de tal manera que en la vida futura pueda sentir que en esta vida hice todo lo que pude. Dios ha preparado para todos cierta clase de placer que puede ser disfrutado por ricos y pobres por igual. Atentos, queridos, ¿cuál es el molde del reino de Dios? Fijaos, dice: Dios ha preparado para todos cierta clase de placer que puede ser disfrutado por ricos y pobres por igual. ¿Cuál es este placer? Porque lo que nos revela aquí es cómo se vive en el reino de Dios. Y si nosotros desde ahora vivimos en el reino de Dios, necesitamos experimentar ese placer, que para nosotros no lo es. Vamos a ver cuál es el placer preparado de Dios para nosotros y nos revela el reino de Dios. ¿Cómo se vive allí? Dice: es el placer que se encuentra en cultivar la pureza del pensamiento y la abnegación en las acciones, el placer que proviene de pronunciar palabras de simpatía y efectuar actos de bondad. ¿Cómo se vive el reino de Dios? ¿Cuál es el placer por excelencia de este amor que vive en este templo? ¿Comprendéis? De los que efectúan un servicio tal, brilla la luz de Cristo, es decir, tienen a Cristo en su templo. De los que efectúan un servicio tal, brilla la luz de Cristo, es decir, Cristo está presente, para alumbrar las vidas oscurecidas por muchas sombras. Dios es deshonrado cuando dejamos de presentar la verdad claramente unos a otros. ¿Y qué es lo que cree el pueblo de Dios? Que honra a Dios. Vamos a leer de nuevo. Dios es deshonrado cuando dejemos de presentar la verdad claramente unos a otros. Paremos en eso. Ayer bromeaba con mi amigo, ¿verdad? Que es anciano y que es de mi iglesia también, un hermano mío. Y da la casualidad que uno de los responsables elegidos en la Unión Española en esta ocasión, ¿verdad?, y que es cercano nuestro, fue escogido como responsable de la libertad religiosa, ¿verdad? Y yo le decía a mi hermano en broma, ¿no? Digo, habrá que preguntarle a nuestro hermano: ¿por qué se nos veta el púlpito si nosotros también tenemos que gozar de la libertad religiosa? Es decir, de presentar la verdad claramente unos a otros desde el púlpito. Porque somos ancianos, digo yo. Ya no estoy hablando de un miembro cualquiera, ¿no?, sino de ancianos. ¿Por qué se nos veta el púlpito? Bien, entendiendo esta realidad, lo utilizo como ejemplo, ¿verdad? Entendiendo esta realidad, ¿a quién está honrando este pueblo? ¿A quién está honrando? ¿A Dios? ¿Es así como obra Dios? Pues leamos de nuevo la frase. Dios es deshonrado cuando dejemos de presentar la verdad claramente unos a otros. Toda la verdad. Luego, esta verdad que presentamos
se ha de someter a un escrito está. Si no es conforme, se desecha, no pasa nada. Porque pregunto yo, ¿cómo ha llegado este pueblo a la apostasía? ¿Presentando siempre claramente la verdad unos a otros? ¿Así ha llegado a la apostasía? Entonces, toda esta gente que utiliza el púlpito y que claramente no presenta la verdad, toda la verdad, por eso hemos llegado a la apostasía, ¿verdad? Habría que desecharla, ¿no? ¿Quién obra? ¿De quién es esta obra? Trato de despertar vuestras mentes, queridos, porque necesitamos entender cómo obra Dios y cómo obra el enemigo. Porque nosotros con las armas del enemigo creemos adorar a Dios. Cuando condicionamos, limitamos, y me pregunto yo, ¿no hizo esto Roma? ¿No ató las escrituras en latín y con cadenas? Pues ¿no fue esta la reforma protestante de Lutero? Desencadenar la Biblia, traducirla para que el pueblo comprenda la verdad por sí mismo. Y hoy esto está pasando en nuestro pueblo. Vetamos el acceso al púlpito a ciertas personas que no queremos que presenten la verdad claramente unos a otros. Por la razón que ya nos la dijo antes. Creemos tener la verdad. Esto pasó con Cristo. Esto pasa hoy. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo obra el enemigo? Espero que despertéis, queridos. Espero que despertéis. Pero hemos de hablar la verdad con amor, poniendo ternura y simpatía en nuestra voz. Pero ni aun así. Hagas lo que hagas, estás condenado. Porque tratas de presentar la verdad que a los demonios no les gusta. Están sobre nosotros los peligros de los últimos días. Los que viven para agradarse y complacerse a sí mismos están deshonrando al Señor, mientras creen adorando a Dios, mientras están en el profeso pueblo de Dios. Él no puede trabajar por medio de ellos. Dios no puede trabajar por medio de ellos, pues lo representarían mal delante de los que ignoran la verdad. Sed muy cuidadosos de no estorbar, debido a un uso poco sabio de los recursos. La obra que el Señor quiere que se haga en la proclamación del mensaje de amonestación a un mundo que muere en la impiedad. Estudiad la forma de ser económicos, reduciendo vuestros gastos personales a cifras mínimas. Las necesidades de la causa de Dios demandan nuestra ayuda por doquiera. Y aquí me he perdido 95% de la audiencia. Me he quedado casi solo. Quizá vea Dios que estéis fomentando el orgullo. Quizá juzgue necesario quitaros bendiciones que en vez de aprovechar las habéis usado para la complacencia del orgullo egoísta. ¿De quién es lo que tenemos? ¿Entendimos lo que nos dice Dios? Quizá vea Dios que estéis fomentando el orgullo, quizá juzgue necesario quitaros bendiciones que en vez de aprovechar las habéis usado para la complacencia del orgullo egoísta. Te presentaste delante de la iglesia con tu Mercedes, tu BMW, tu coche de lujo, el que fuera, con tu casa, cuanto más mayor, mejor, con tu empresa, con tu riqueza, con todo lo que tienes. Y te presentaste en la iglesia. ¿Ante quién? Ante tus hermanos. Es decir,
te estás convirtiendo en un escaparate para enseñarle a tu hermano qué basura es, qué inútil es, cómo falto de Cristo es, porque tú eres bendecido. ¿Y quién te ha predicado este evangelio a ti? Este Dios, reduciendo vuestros gastos personales a cifras mínimas, a lo justo necesario. Hay que mirar al modelo, ¿verdad? En cambio, nosotros hemos vivido para nosotros, fomentando el orgullo. Y hemos dejado de lado a Cristo y su mensaje para un mundo que está en oscuridad. Ayuda en todo momento de necesidad. Los que están trabajando en lugares donde la obra no ha comenzado hace mucho, con frecuencia se encontrarán grandemente necesitados de mejores medios. Su obra parecerá estar estorbada por falta de esos medios. Pero no se preocupen. Lo que el hombre no quiere hacer, lo hará Dios. Presenten todo el asunto al Señor en oración. Cuando tratamos de vigorizar la obra en un territorio nuevo, con frecuencia hemos llegado al límite de nuestros recursos. A veces parecía como si no hubiéramos podido avanzar más, pero continuamos elevando nuestras peticiones a las cortes celestiales, siendo abnegados todo el tiempo, entregándolo todo a Él, esto es lo que trata de decir, siendo abnegados, y Dios escuchó nuestras oraciones y las contestó, enviándonos medios para el avance de la obra. Colocad cada ansiedad a los pies del Redentor. Dice, pedid y recibiréis. Trabajad, orad y creed de todo corazón. Antes de hacer algo, no esperéis hasta que el dinero esté en vuestras manos. Avanzad por fe. Porque esta es la fe, confiar plenamente que Dios contestará, obrará, ¿verdad? Dios ha declarado que la norma de la verdad ha de implantarse en muchos lugares. Mientras oráis a Dios en procura de ayuda, aprended a creer. Practicad la abnegación, entregarlo todo, ¿verdad? Pues toda la vida de Cristo en esta tierra fue de abnegación. Lo entregó todo, incluida la vida, ¿verdad? Vino para mostrarnos lo que debemos hacer a fin de ganar la vida eterna. Haced lo mejor que podáis y luego esperad paciente, esperanzada y regocijadamente, porque no pueden fallar las promesas de Dios. El fracaso viene por la falta de fe de muchos que podrían poner en circulación sus medios para el adelanto de la obra de Dios. Menos fe tendrán mientras más tiempo retengan sus medios. ¿Por qué no entendemos la verdad? ¿Por qué no conocemos a Cristo? Dice, menos fe, menos el Espíritu, menos la presencia de Cristo, tendrán mientras más tiempo retengan sus medios. Guarden el dinero en el banco, a buen recaudo. ¿Sí? Y no dejen que se adelante la obra de Dios. Y ya veréis dónde estaréis. Levantan obstáculos que retardan terriblemente la obra de Dios, mientras creen servir a Dios. En lujo, opulencia y prosperidad, porque alguien les ha presentado este evangelio, el evangelio de la prosperidad. Mis queridos colaboradores, sed leales, esperanzados, heroicos, porque vivir de este modo en un mundo como este es un acto de heroísmo, queridos. Cada paso sea dado por fe
Al hacer lo mejor que podéis, el Señor recompensará vuestra fidelidad. Extraed energía física, mental y espiritual de la fuente que proporciona la vida, de Cristo. Tenemos la promesa de recibir una virilidad y una feminidad santificadas, purificadas, refinadas y ennoblecidas. Necesitamos la fe que nos capacite para resistir como viendo al invisible, a Cristo, aquí y ahora. Al fijar vuestros ojos en Cristo, seréis llenados con un profundo amor por las almas por las cuales Él murió y recibiréis vigor para un esfuerzo renovado. Cristo es nuestra única esperanza. Id a Dios en el nombre de aquel que dio su vida por el mundo. Confiad en la eficacia de su sacrificio. Mostrad que su amor y su gozo están en vuestra alma. Mostrad que su espíritu está en vuestra alma y que a causa de eso vuestro gozo es pleno. La presencia de su espíritu en nosotros, toda esta obra, ese placer del cual nos hablaba antes, el reino de Dios en realidad en nosotros. Por eso nos dijo Cristo, el reino se ha acercado a vosotros. Mi espíritu está para vosotros. Pero necesitamos tenerlo, ¿verdad? Vivir tal como nos relata, ¿verdad? Nos revela. Dice, cesad de hablar de incredulidad. De que no podemos. Pecamos hasta que Cristo viene. No tenemos poder, no podemos obrar. ¿Por qué? Pues nos lo acaba de revelar. Porque vivimos para nosotros y no vive Cristo en nosotros. En Dios está nuestra fortaleza. Orad mucho. La oración es la vida del alma. La oración de fe es el arma con la cual podemos resistir con éxito y no pecar hasta que Cristo viene, no vivir de cualquier forma mientras declaramos ser el pueblo de Dios. Podemos resistir con éxito cada ataque del enemigo. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda servir. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos revele su realidad, su perspectiva, su verdad, y que entendiendo esto, teniendo a Cristo, obremos con Cristo. Sed fieles mayordomos de Cristo, mensajeros de Cristo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.